Queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Deseo que la bendición de Dios, nuestro Señor, esté en la vida de cada uno de ustedes. Bueno, como saben, hermanos, tuve que hacer este viaje a Colombia para poder compartir con nuestros alumnos del seminario en aquel país. Gracias a Dios fue una linda experiencia y bueno, entre todo lo que es el viaje de regreso y mil cosas, no pude estar en la primera clase que el pastor Rodolfo nos compartió, pero bueno, no quise iniciar la clase, ¿no es cierto?, sin darle gracias a Dios y pedirle a Dios su bendición. En primer lugar, agradezco a todos ustedes, queridos alumnos, que siguen aquí firmes, que tienen los ojos puestos en la meta, y eso es muy, muy bueno. Damos gracias a Dios por ello. También quiero seguir agradeciendo muchísimo al pastor Rodolfo Tavera Ugalde, quien amablemente sigue compartiendo esta cátedra que tiene que ver con la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, la historia que de alguna u otra manera nos hace ser, que nos hace sentir la pertenencia, que nos hace sentir que este querido movimiento de Jesús es un movimiento que ha perdurado a través de los siglos y que hoy nos alcanza en la expresión de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Así es que, querido pastor, muchas gracias, gracias por estar. Creo que ustedes ya lo conocen porque les dio la clase de introducción a la teología. Bueno, nada, solo para decir que me siento contento por volver a verlo. Un buen amigo, un gran pastor, un gran lector, una persona apasionada por la historia y bueno, para mí es un privilegio poder compartir este tiempo y esta cátedra. Así que, queridos alumnos, sin mayor preámbulo, vamos a orar para poner delante de Dios esta cursada. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, oh Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Te ruego, Padre Celestial, que puedas bendecir esta cursada, que puedas bendecir al pastor Rodolfo y a todos los alumnos, que tu misericordia, Señor, los bendiga, los guarde, que nos dé sabiduría para poder entender esta materia, Señor, y ver cómo tu mano poderosa ha ido guiando los acontecimientos del mundo para poder estar nuevamente en la perspectiva de que tu palabra ha permanecido, que el mensaje de Jesús se ha consolidado y que no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Señor, bendícenos, acompáñanos durante todo este tiempo, lo ponemos en tus santas manos para que sea de bendición a nuestro ministerio, pues lo pedimos y lo confiamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigo querido, la clase es toda tuya. Dios te bendiga y estamos hablándonos. Abrazos y bendiciones para todos. Saludos, paz. Pues gracias por la presentación. Vamos a iniciar nuestra clase y pues bien, también tendríamos que recordar un poco lo que miramos en la clase pasada. Y en la clase pasada nosotros pudimos darnos cuenta que, bueno, primeramente el panorama de qué es lo que vamos a estudiar a lo largo de esta cursada. Y también vimos un poco cuáles son los objetivos que vamos a poder alcanzar a identificar, la justificación de nuestro curso y sobre todo el objetivo de la clase. Y empezamos preguntándonos qué era la teología histórica y qué lo conformaba. También dimos un pequeño repaso sobre qué es comprender el origen histórico y analizar las diferentes perspectivas de esto. Posteriormente pasamos a los periodos de la historia, en donde se divide la historia, que era el periodo patrístico, la Edad Media y el Renacimiento. El periodo patrístico que va desde el siglo primero hasta aproximadamente el año 400 después de Cristo. Posteriormente mirábamos el Renacimiento y la Edad Media, que va desde del año 500 hasta el 1500. Posteriormente mirábamos lo que es la Reforma y la Posreforma del 1500 al 1750 y del 1750 hasta hoy, que le podemos llamar el periodo moderno, pero que tendríamos que pensar y dividirlo en que también ya es en un periodo posmoderno, ¿no? Porque nos ha alcanzado a rebasar esto que tiene que ver con la posmodernidad. Estamos viviendo tiempos
que ya han rebasado la modernidad en la cual nosotros originalmente hemos sido pues parte de esta vida. Creo yo que las personas que hemos nacido, y no quiero excluir a más, pero por ejemplo, yo nací en los años 60 y hemos visto muchísimas cosas, adelantos tecnológicos impresionantes. Hoy actualmente estamos tomando clases en un seminario argentino y, por ejemplo, habemos un maestro que es mexicano en esta clase y un alumno mexicano y el resto son tal vez argentinos. Hemos tenido compañeros ecuatorianos, hemos tenido compañeros, obviamente, bueno, argentinos, pero que proceden de diferentes nacionalidades. Entonces, esto en sí mismo ya es un avance muy grande porque podemos conjuntar la historia desde diferentes culturas, ¿no? Y en la clase pasada yo les preguntaba más o menos cuál era o cómo se había originado el templo en donde ustedes alaban, en donde ustedes adoran, y si conocían y si sabían la historia. Y entonces de esa manera ya nos podemos dar nosotros cuenta un poco de cómo se ha ido conformando la historia local de tu iglesia. Pero nosotros estamos viviendo desde lo general y posteriormente vamos a llegar a lo particular. Ayer yo les preguntaba de esta particular, bueno, la clase pasada yo les preguntaba al respecto de esta particularidad, porque con el tiempo, es decir, al final de esta cursada nos vamos a dar cuenta que nosotros somos el resultado de siglos de historia. Somos el resultado de culturas, somos el resultado de políticas, somos el resultado de economías, somos el resultado de dogmas, somos el resultado de tradiciones y de creencias. Y en eso nos quedamos la clase pasada. ¿Qué es doctrina? Y nosotros nos alcanzamos a dar cuenta que muy, muy frecuentemente nosotros llevamos la palabra doctrina al rango de dogma. Y también nos dábamos cuenta que las doctrinas pueden ser bíblicas o que pueden ser eclesiales, en el sentido de que la iglesia muchas veces marca cómo es la liturgia que vamos a llevar, es decir, el templo local, la iglesia de la región, marca la forma en la que se alaba, en la que se cree, lo que se acepta y lo que no se acepta. Pero esa doctrina puede provenir de la iglesia o puede ser bíblica. Las iglesias apologetas generalmente tienen doctrinas bíblicas. Las iglesias tradicionalistas generalmente tienen doctrinas eclesiales. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta nosotros qué tipo de doctrina, qué tipo de liturgia es la que nosotros llevamos, si es eclesial o si es bíblica. Y esto, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues porque estamos revisando cómo la doctrina afecta la historia de la iglesia o cómo la doctrina ha afectado la historia de la iglesia, ¿no? Cómo la tradición ha afectado la historia de la iglesia. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque las tradiciones se convierten en leyes y entonces las leyes hacen el culto ya una cuestión legalista, una cuestión pesada, ¿no? Y generalmente el legalismo nos lleva a elevar a espiritualismo, al rango de espiritualismo, muchas cosas, como el púlpito, como quien se sube al púlpito, como la forma en la que se viste, la forma en la que se lleva a cabo un culto solemnemente o muy abiertamente, pero todo esto proviene principalmente de nuestras tradiciones. Y estas tradiciones provienen de las doctrinas y las doctrinas, repito, pueden ser eclesiales o pueden ser bíblicas. Y bien, recordando esto, vamos a retomar la clase del día de hoy.
y a esta clase le he titulado Fundamentos históricos del pensamiento cristiano. Y esto tiene que ver todavía con los prolegómenos, o es decir, con los conceptos introductorios a nuestra clase de historia y de historia del cristianismo. Y bien, pues en esta clase vamos a explorar los conceptos fundamentales que le dan forma al pensamiento cristiano a través de la historia, analizando su evolución y su relevancia actual, pero pensando desde esto, las normas o los dogmas o las doctrinas que se practican en una iglesia, y acá vamos a hablar de una denominación, y en general vamos a hablar del cristianismo, pues están influidas por doctrinas que pueden ser bíblicas o que pueden ser eclesiales. Para efecto de tener una imagen más amplia de esta clase, pues yo les quiero invitar a que ustedes puedan investigar, no es una tarea, pero pueden investigar en casa qué es la historiografía, ¿no? Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que la historiografía es una actividad intelectual académica que se encarga de escribir la historia basándose en análisis crítico de las fuentes, en documentos, en testimonios, obviamente en la tradición oral. No es lo mismo que la historia misma, sino que el modo en que se interpreta, se registra y se transmite el conocimiento histórico a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces nosotros podemos definir historiografía como la actividad encaminada a registrar la historia por la humanidad a través de la escritura. ¿Cuál es su característica? Establece formas y métodos para describir acontecimientos relevantes. ¿Por qué es importante la historiografía? Bueno, pues porque permite analizar cómo se ha documentado la historia a lo largo del tiempo. Y bien, en otras palabras, podemos decir que la historiografía estudia cómo se ha contado la historia, quién la contó, con qué intenciones la contó, qué se concluye, qué se omite hechos del cristianismo desde los primeros siglos hasta la actualidad y cómo las distintas corrientes teológicas han narrado esa historia. Por eso hemos hablado de historiografía, de teología de la historia y de filosofía histórica, ¿no? Porque acá incluye cómo las teologías, las diferentes corrientes teológicas han inferido en la historia del cristianismo. Las principales características de la historiografía, pues bueno, es que es crítica, es reflexiva, evalúa las fuentes, se pregunta si son confiables, se pregunta si hay parcialidad en estas fuentes y obviamente se pregunta con qué propósito se escribieron, ¿no? Obviamente la historiografía, al ser una ciencia, sigue el método científico y académico y usa herramientas como la cronología, la arqueología, la filología y esto obviamente comparando las fuentes, ¿no? Tiene un enfoque interpretativo, no solamente dice qué pasó, sino por qué pasó y cómo se ha extendido a lo largo del tiempo. Definitivamente es contextual, pero también está relacionada con los eventos que tienen motivos históricos, motivos sociales, motivos políticos y en el caso de nosotros motivos religiosos. Y esto lo lleva a tener rasgos o perspectivas que hacen que la historia sea contada, por ejemplo, desde Roma, que sea contada desde África, que sea contada desde América Latina, y esto es muy rico porque le da y le genera diferentes visiones. Entonces, nosotros como estudiantes de la historia tenemos que tener muy claro de dónde proviene la historia, quién escribió la historia, en qué momento situacional se escribió la historia y con qué rasgos se escribió, si lo escribió un historiador, si esta historia es parte de la historiografía, es decir, si se checaron las fuentes, si se checó la tradición oral, si más de dos historiadores hablan al respecto de ese mismo asunto,
y entonces se convierte en un dato historiográfico. Si no, simple y sencillamente es una historia narrada. Escuchaba a un ponente de una charla TED que decía que la Real Academia de la Lengua, en una de sus acepciones, dice que la historia es un pretexto o una mentira. Obviamente, la primera acepción habla de la narración de los hechos sucedidos en algún momento. Y él ponía un ejemplo. Cuando tú le dices a tus hijos que que no digan una mentirilla, dices, a ver, cuéntame esa historia, cuéntame esa historieta. Pero cuando va a narrar algo de verdad, tú le dices, a ver, quiero escuchar esa historia. Utilizamos la misma palabra para dos acepciones totalmente opuestas, o que al menos en lo que nosotros entendemos y pensamos es algo positivo, ¿no? En el sentido de que la historia narra verdades, pero también se utiliza para narrar pretextos o para narrar mentiras. Y esto es lo que a nosotros nos invita a tener un pensamiento más amplio con respecto de la historia. Alguien crítico de la historia y de la historia de México dice, por ejemplo, bueno, y no solamente crítico de la historia de México, sino crítico de la historia de la conquista, dice que nosotros, la gente de América, y con decir América me refiero desde Canadá hasta Antofagasta o hasta la parte más septentrional del continente, dice que nosotros no pudimos ser conquistados, porque la gente que vino en los barcos, en los tres barcos que llegaron a Colombia originalmente, no eran suficientes como para someter a millones de indígenas que estaban acá. Y dice, no nos vamos a meter en problemas de que cuántos millones éramos en aquel tiempo en América, dice, pero simple y sencillamente, ¿cómo derrocar al imperio Teotihuacán? ¿Cómo si tenían 14 caballos y ya eran 400 hombres contra millones que vivían en esa ciudad de Teotihuacán? ¿Cómo hacerle? Y entonces, si nosotros tenemos un pensamiento crítico y analizamos que la historia dice que venían cerca de 400 hombres los que llegaron a Teotihuacán, pero que no llegaron a Veracruz en sus barcos y llegaron a saltar. ¿Y cuánto tiempo tardaron en llegar de Veracruz a la ciudad, a lo que hoy conocemos como Ciudad de México? Sino que fueron pasando meses y tal vez años entre que llegaron por primera vez a Veracruz y posteriormente a lo que conocemos hoy como la Ciudad de México. Nos vamos a dar cuenta que ahí hay mucha historia que no se narró. Y entonces, hoy podemos comprender que la historia sí la escriben los vencedores o que la historia se escribe para que nosotros tengamos cierta tendencia de conocimiento de cosas. La historia, la historiografía no. La historiografía checa datos, la historiografía checa fuentes, la historiografía checa los eventos por separado para ver si en su conjunto sucede lo que nos están platicando. Y es por esto que nosotros hemos de hacerle más caso a la historiografía, es decir, al hecho comprobado que a la historia narrada y platicada por alguien que quiso así hacerlo. Y en ese sentido es que nosotros hoy tendríamos que empezar a visualizar y a tener un pensamiento más amplio, y con decir pensamiento más amplio, hablo de un pensamiento crítico. Entonces, ¿cuál es la importancia de la historiografía en el cristianismo? Pues especialmente que nos ayuda a entender cómo desde los primeros padres, cómo desde los concilios, cómo desde los debates históricos, cómo desde las ocupaciones de un imperio por un país, como desde las ocupaciones o desde las expulsiones de alguien, de algo, a pesar de todo eso, prevalece la religión o prevalece y esto es bien importante porque nos va a ayudar a entender desde los primeros padres y desde los orígenes hasta las nuevas eclesialidades, que es lo que nos va a competir a nosotros estudiar, ¿no?
Entonces, esto analiza cómo se construyeron las doctrinas, cómo se participó en los diferentes concilios, por qué hubo divisiones, en qué momento se generó el gran cisma entre Oriente y Occidente, por qué Oriente se queda con un pensamiento, por qué Occidente se queda con otro pensamiento, y estos movimientos como la Reforma, que nos permiten reconocer errores y aciertos del pasado, ¿no? Como el poder político es vencido, pero es bien importante saber cómo piensan, cómo creen y cómo alaban, y por eso el imperio se queda con parte de la iglesia, y, y cómo esto que el imperio se queda con la iglesia hasta hoy afecta, tal vez positivamente o tal vez negativamente, pero a final de cuentas es historiografía, y nosotros, es decir, el protestantismo o el cristianismo, como parte de esta historia, ¿no? La clase pasada nosotros nos dábamos cuenta cómo si Martín Lutero no hubiese existido y no hubiese pegado esas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, el protestantismo y la reforma no hubieran traído como consecuencia, o mayormente dicho, esas 95 tesis y la reforma no hubieran traído como consecuencia al protestantismo. Y el naciente protestantismo no hubiera traído como consecuencia la contrarreforma y la nueva forma de organizarse de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II. Y acá también nos vamos a dar cuenta que hay historias de mártires, de gente marginada, de movimientos oficiales, y esto nos va a permitir identificar de dónde venimos, por qué venimos, pero sobre todo entender que no podemos seguir de la misma manera hacia donde vamos. Entender la historiografía confirmada con una historia bien narrada, pero sobre todo asegurando que sucedió, nos tiene que llevar a un mejor rumbo, porque tal vez estamos cayendo en la cuestión de tradiciones eclesiales y no de constantes dogmas o de constantes doctrinas bíblicas, ¿no? La historia del cristianismo no solamente se repiten eventos, esto nos permite estudiar cómo fueron contados, quién los registró. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, Filón de Alejandría, Clemente de Alejandría, Clemente de Roma. ¿Por qué pensaba de tal manera Tertuliano? ¿Cómo infirió Pablo o cómo incidió Pablo para que el evangelio se, se diseminara, se sembrara, se propagara tan grandemente como lo hizo, ¿no? Entonces, en este sentido es que nosotros tenemos que abrir nuestra mente y preguntarnos muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se escribió la historia de Constantino? ¿Quién contó la historia de la Reforma Protestante? ¿A quiénes no les hicieron tanto caso en estas historias? Y esto es importante porque de esta manera yo puedo animarte a que, a que esto que estás escuchando te motive y te impulse a que tú puedas investigar en lo personal esto, qué es historiografía, qué es, qué es historia, qué es la teología histórica, y, y de esta manera nosotros vamos a avanzar muchísimo más, ¿no? La siguiente lámina dice filosofía histórica y teología histórica. La filosofía histórica es la rama que estudia el desarrollo y las formas en que los seres humanos crean la historia. La teología histórica investiga aspectos sociohistóricos y culturales que dan lugar a la teología. Los métodos de investigación se centra en la relación entre la teología y el contexto, analizando influencias teológicas, ¿no? Entonces, de forma amplia podemos decir que la filosofía histórica es la rama del pensamiento que reflexiona sobre cómo se construye, cómo se comprende y cómo se narra la historia humana. No se enfoca solamente en los hechos, sino va más allá. ¿Y por qué va más allá? Pues porque capta los sentidos de lo que esa historia, a través de esos hechos, trató de decirnos, trató de dar.
por qué ocurren ciertos eventos históricos, tiene la historia un propósito, cómo influyen las ideas, las culturas y los valores en la historia. En ese contexto, entonces, pero sobre todo en ese contexto cristiano, esto nos ayuda a interpretar el curso de la historia desde una perspectiva filosófica, es decir, por qué se pensaba de esa manera en ese tiempo, por qué se hablaba de esa manera en ese tiempo, por qué se practicaba de esa manera en ese tiempo, por qué se alababa de esa manera en ese tiempo, quiénes fueron los primeros que influían en esa situación. ¿Qué características examina estas dos cuestiones? Principalmente la filosofía histórica, pues que nos dimos cuenta cómo los seres humanos entienden la historia. Se interesa en procesos históricos, por ejemplo, imperios, por ejemplo, revoluciones, por ejemplo, civilizaciones, y con esto nosotros nos podríamos preguntar cómo afectó el imperio romano, cómo afectó el movimiento de que el evangelio empezara a ser esparcido a lo largo del Imperio Romano, y esto nos lleva al análisis de para qué sirvió ese momento histórico. Por eso la filosofía histórica, ¿no? El método de investigación que se utiliza, y acá lo podemos relacionar entre teología y contexto histórico, pues es porque analiza las filosofías políticas, sociales y religiosas usando fuentes primarias, por ejemplo, los primeros padres, los concilios, las confesiones de fe, pero sobre todo analiza también aspectos básicos como los historiadores, los teólogos contemporáneos, y esto nos trae como resultado una riqueza de conocimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta de que podemos integrar historiografía conociendo cuál es la filosofía histórica, cuál es la teología histórica y cómo utilizando este método de relacionar teología con el contexto, y el contexto puede ser, como te lo mencionaba, el imperio, el contexto puede ser, como te lo mencionaba, la propagación del evangelio en el mundo antiguo. En ese sentido, nosotros nos vamos a dar cuenta por qué, por qué fue tan importante y qué hizo que se desarrollara tan fuertemente, por ejemplo, lo que en Antioquía por primera vez se le llamó cristianos. ¿Por qué? Y bien, tal vez podemos inferir que porque se vivía un momento de opresión muy fuerte, y el decir que el reino de Dios había llegado hacía que las personas tuvieran una visión muy distinta de lo que se estaba viviendo. Se vivía en opresión, se vivía de manera pobre, pero el pertenecer al reino de Dios, el hablar con denuedo como Pablo lo hacía, pues como consecuencia traía que las personas, ahora que les conocemos como creyentes o primeros cristianos, pues aceptaran esta fe, porque tener fe en algo le sustenta, ¿no? Hoy podemos entender que tener fe en algo o que practicar una fe a ti te hace más resistente, pero no solamente te hace más resistente por el hecho de tener fe, sino en el caso del cristianismo, por tener fe en el autor y consumador de todas las cosas, que es Cristo Jesús. Entonces, imagínate esta mezcla, saber de dónde provienen las cosas y tener o ser poseedores de la verdad, porque nosotros tendríamos que caminar con ese lineamiento. Estamos estudiando historiografía, estamos estudiando historia del cristianismo, pero entendemos algo. Cristo Jesús es el camino, Cristo Jesús es la verdad y Cristo Jesús es la vida. Entonces, ese lineamiento nos va a regular qué tan alejado estuvo Pablo de la verdad, qué tan alejado estuvo Tertuliano de la verdad, qué tan alejado estuvo Martín Lutero de la verdad, y de esa manera nosotros vamos a ir cerrando un embudo que va a construir no solamente la historia que a nosotros nos platicaron de cierta forma, sino que va a construir
el propio pensamiento crítico de la historia que yo he conocido, ¿sí? Porque más allá de que yo tenga una clara idea de que la historia la contaron los vencedores o los valientes o narraron un hecho importante para que sobresaliera de todos y ocultaron otros, nos vamos a dar cuenta de que nosotros tenemos ahora una historia no propia, sino una conceptualización de lo que historia e historiografía puede llegar a ser en nuestras vidas, pero sobre todo en nuestras comunidades en donde nos desarrollamos como, como miembros. ¿Qué importancia tiene esto para el cristianismo? Pues que estas disciplinas profundizan en la comprensión crítica de la historia eclesiástica, permiten evitar una fe ingenua o desinformada, ayudan a entender por qué creemos lo que creemos hoy y cómo se llegó a ello. Abren la puerta para el diálogo con el presente sin desconectarse del pasado. Generalmente yo comento que hacer historia es como traer un muerto para que nos platique lo que pasó en el pasado, pero así, siguiendo esta alegoría, si nosotros vamos a traer a alguien del pasado para que nos platique algo en el presente, pues vamos a tener mucho cuidado de cómo lo cuestionamos. Permítanme un minuto, por favor. Gracias. Entonces, ahora vamos a entender esta tabla de cómo existen diferencias y cómo se pueden complementar la filosofía histórica y la teología histórica. En el objeto de estudio, la filosofía histórica habla en un sentido general de la historia humana, pero la teología histórica habla del desarrollo de esta teología cristiana. En el aspecto de perspectivas, la filosofía histórica se basa, usa y se relaciona con cuestiones filosóficas, racionales y críticas, y la teología histórica con cuestiones teológicas, contextuales y eclesiales. En el aspecto de preguntas, la filosofía histórica se pregunta, ¿tiene sentido la historia y qué la impulsa? Y la teología histórica habla de cómo se formó la doctrina, o sea, pregunta cómo se formó la doctrina y qué la influenció. En el aspecto de aplicaciones al cristianismo, la filosofía histórica reflexiona sobre la historia como camino de fe, mientras que la teología histórica analiza cómo la iglesia ha vivido y ha pensado su fe. Y acá nosotros tendríamos que definir cuál es la función de la doctrina en la historia del cristianismo, ¿no? Y desde tiempos inmemoriales, el, el tener un dogma, el practicar una doctrina, le da unidad al grupo y le da cohesión a los creyentes. Recordemos que nosotros fundamentalmente provenimos del judaísmo y el judaísmo nació en Babilonia en el año 587 antes de Cristo Jesús. ¿Cómo nació el judaísmo? Los judíos fueron exiliados a Babilonia y estando en Babilonia ellos se sintieron raros, vamos a llamar esta palabra, porque no eran babilonios, pero Jeremías les dijo en una carta que les escribe, cásense, tengan hijos, prosperen, tengan negocios. O sea, la visión de Jeremías de ese escrito o de esa carta, o tal vez podemos pensar de esa carta mandatoria, era tal vez en su pensamiento pues, que ellos ya no iban a regresar. Y entonces tal vez ellos haciéndole caso a esa carta, y aquí te quiero decir, yo estoy escribiendo esta historia, yo estoy hablándote esta narración en base a lo que yo conozco.
tal vez eso llevó a los israelitas a decir, a ver, ¿qué acaso no somos hijos del Dios vivo? ¿No somos hijos de Jehová de los ejércitos? ¿No somos hijos de Elohim? ¿No somos hijos del Shaddai? ¿No somos hijos de El Elyon? Y se juntaron y dijeron, sí somos. Bueno, pues entonces vamos a empezar a escribir en qué creemos, qué hacemos, cómo practicamos, porque la gente, si nosotros recordamos el Salmo 37, si no mal recuerdo, dice, cuando estábamos en los ríos de Babilonia y la gente nos decía, canten y alaben a Jehová como lo hacían en Sión. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar y cómo vamos a bendecir a Jehová si no estamos en la ciudad santa? Y ellos decían, alégrense, pero ellos lo tomaban como una ofensa. ¿Cómo vamos a estar alegres si estamos exiliados, si estamos lejos de la tierra donde fluye leche y miel y que el Señor nos dio? Entonces, llegan israelitas a Babilonia, pero regresan judíos, es decir, regresan con una doctrina que les dio cohesión, que les dio unidad, que al creer en lo mismo los conjunta. Esa es la función de una doctrina. En Wittenberg, este hombre, Martín Lutero, pega sus 95 tesis. Martín Lutero no quiere separarse de la Iglesia Católica, sino quiere que la Iglesia Católica piense mejor y actúe de mejor manera. Y por eso publica esas 95 tesis, pero posteriormente le da cohesión y le da adhesión al grupo que hoy se le conoce como protestantes, en los cuales estamos los cristianos, los luteranos, los anabaptistas, los bautistas, los menonitas. Todo aquello que no es católico es protestante. Entonces, ¿por qué se le conoce al protestantismo como protestante o por qué se le conoce como una doctrina? Pues porque se cree que cualquiera puede ser sacerdote, se cree que cualquiera puede impartir lo que hoy se le conoce como una misa, es decir, puede dirigir un culto o un momento religioso, porque no es reservado solamente para los que la iglesia dice que tendrían que ser sacerdotes, prelados o ministros, porque nosotros no creemos que la gente tiene que pagar por indulgencias para ser salvo, sino entendemos clara y perfectamente que el dogma, es decir, que la doctrina, que somos que somos salvos por gracia, nos compete a nosotros. Entonces, esta doctrina nos da cohesión y nos da adherencia a un grupo. Entonces, no solamente nos da esto, sino nos protege y nos advierte, nos evita caer en trampas teológicas. ¿Cómo nos evita caer en trampas teológicas? Pues nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia ha habido debates teológicos muy impresionantes en concilios. Por ejemplo, cuando Pablo y Pedro discutían al respecto de si se debían circuncidar o no. Y aquí este momento social y religioso es bien importante porque chequen, Pedro y Pablo eran judíos, pero ahora tenían claro que el Mesías enviado había llegado a la tierra. Y esto significa que ellos empezaron a dejar de ser judíos para empezar a practicar el amor de Cristo Jesús. Y por eso este debate entre para que seas salvo o para que seas parte de este cuerpo místico, tienes que circuncidarte. Y este debate entre Pedro y Pablo va más allá, va más allá de un simple rito, ¿no? Lo que tú tienes que quitar es toda aquella cuestión mala, toda aquella cuestión no humanizante, toda aquella cuestión que no te deja adherirte, y quiero llamarle hoy cristianismo, pero en ese momento no se le conocía como cristianismo. Incluso se le llamó cristianos a los primeros de forma despectiva, ¿no? Entonces, después de esto, empieza este conjunto de concepciones teóricas
enseñadas como verdades por un grupo y que hoy nos damos cuenta que a lo largo del tiempo esto fehacientemente fue una verdad. Es una verdad. Ya lo mencioné hace un momento, Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, estas enseñanzas protegen, nos dan cohesión y obviamente nos llevan a un buen puerto, ¿no? Yo puse aquí un campo de béisbol porque yo quiero llegar a esta comprensión de que estas líneas son el campo legal del juego. Aquí adentro se juega, pero todos estos son espectadores de que aquí adentro se esté jugando correctamente, ¿no? Es decir, un bateador, un pitcher, un segunda base, un shortstop o cualquier fielder no puede proponer cuestiones nuevas. Gente que no practica, gente que no cree, conoce las reglas, reglas que fueron establecidas y estipuladas desde antes que este campo de juego se legalizara. Entonces, esto es más o menos una alegoría de cómo funciona la doctrina. La doctrina tiene sus lineamientos de los cuales no te puedes salir. La doctrina tiene espectadores que están cohesionados y adheridos a un grupo, pero todo este grupo, a pesar de no participar de esto, que es como la gran congregación, permite que quienes se paran al frente y dirigen lo hagan correctamente. No solamente lo permiten, lo exigen. De esta manera debería de funcionar una congregación, una iglesia, una denominación. Bien, ¿qué es la doctrina? Pues la doctrina, como nos dimos cuenta, es una enseñanza o un conjunto de enseñanzas cristianas que una comunidad acepta como verdades. Está basada obviamente en la interpretación de las escrituras. Y si nosotros ya estudiamos teología, nos dimos cuenta que nosotros tenemos una revelación natural, es decir, creemos que hay un Dios, que hay un ser supremo, porque vemos cosas que son grandes, que son maravillosas, que la mente humana no las pudo haber creado. Y posteriormente a esto, entendemos que la Biblia es la revelación de Dios para sus hijos. Entonces, basados en la interpretación de las escrituras y en la tradición, esto es bien importante. Por eso nos dábamos cuenta en la primera clase que hay doctrinas eclesiales y que hay doctrinas bíblicas. Entonces, nuestras interpretaciones de las escrituras están basadas en la revelación de Dios, pero sobre todo en la tradición, ¿no? Y aquí te quiero comentar, por ejemplo, en el tiempo antiguo hubo tres grandes seminarios. Uno de ellos procedía de Cartago. El principal teólogo, incluso padre de la teología, es Tertuliano, y él era abogado. Entonces, la forma de comprender y de practicar las escrituras era muy legal para él, ¿no? O sea, era al pie de la letra. La palabra de Dios es ley. La otra grande escuela teológica era Alejandría. Y en Alejandría estaba Filón de Alejandría, estaba Clemente de Alejandría. Había muchos judíos estudiando en Alejandría, que era el lugar de donde el mayor conocimiento emanaba. Pero hablando de Filón de Alejandría, que fue el máximo exponente de la gente de Alejandría, pues él miraba la palabra de Dios como conocimiento, ¿no? Es decir, él escudriñaba las escrituras, pero más allá de declarar que ahí daban testimonio de vida eterna, él simple y sencillamente estudiaba. Él simple y sencillamente estudiaba, es decir, se limitaba a estudiar y no iba hasta el escudriñamiento. Esto hacía que la palabra de Dios
se comprendiera y se viera desde formas alegóricas. Y por otro lado, en Antioquía, la otra parte en donde emana el conocimiento y el saber, cuyo principal expositor fue Pablo. Y Pablo, si tú y yo lo recordamos, pues hace un momento hablamos de este enfrentamiento o de esta plática o de este discurso que tuvo con Pedro y le decía, a ver, Pedro, tranquilo, tú y yo somos judíos, nacimos judíos, pero hoy creemos en Jesucristo el Salvador. Y creer en Jesucristo nuestro Salvador incluye a todos, porque, y tal vez tomaba un escrito y decía, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, y esto equiparaba a todos por igual. Entonces, la principal manera de entender lo que hoy conocemos como cristianismo desde Antioquía era basado en el amor. Obviamente, la interpretación de las escrituras, la interpretación de las tradiciones, basado total y absolutamente en el amor. Esta mezcolanza trae como consecuencia a lo largo de los siglos que haya gente legalista, que haya gente que comprende la palabra de forma alegórica y que haya gente que predica el amor. Yo te quiero invitar a que tú te cuestiones en la iglesia donde yo voy, cuál de estas tres seguimos más, ¿no? Porque hoy hay lugares en donde no se predica el evangelio como tal, se predica muy por encimita. Habrá otros lugares en donde ni siquiera se predica el evangelio. Son catarsis que les dicen espirituales y pues no se habla nada del evangelio. Pero hay lugares en donde abrazan, incluyen al desprotegido. Y pensemos en el desprotegido como la prostituta, como el homosexual, como el drogadicto, como el borracho, como aquellas personas que no tienen Dios que no tienen ni Dios ni consuelo. Y entonces, pregúntate, ¿el legalismo de Cartago velaría por ellos? ¿El conocimiento de Alejandría velaría por ellos? ¿El amor de Antioquía velaría por ellos? Y entonces esto nos va a empezar a llevar a reflexionar que como iglesia, como localidad, ¿cómo tendrías que ser? Pero comprendiendo que a lo largo de la historia, esto ha incidido en el cristianismo que nosotros practicamos, ¿no? Continuamos. Ayer alguien preguntaba que en qué idioma se había escrito los libros perdón, del Nuevo Testamento. Y bueno, pues todos nosotros sabemos que se escribió en griego, pero no en un griego común y corriente, sino en algo que se le llamó griego koiné. Es decir, un griego que se hablaba solamente en lo que hoy conocemos como Israel, Samaria, Judea, Galilea, Nazaret, todos esos lugares, todas esas regiones. No sé si ustedes conozcan, pero hay un lugar en Puebla de nombre Chipilo y ahí se habla un dialecto muy exclusivo de esa gente, es decir, no es italiano, pero tampoco es castellano. Es un lenguaje, vamos a llamarle de esa manera, porque está construido, tiene significados, tiene significantes y ellos entienden, pero solamente aplica en esa región. Te quiero platicar que el griego koiné aplicaba solamente en esa región. Es decir, en Grecia no se hablaba griego koiné, en Roma no se hablaba griego koiné, se hablaba griego, ¿no? Porque recordemos que el Imperio Romano, la lengua que dominaba era el griego, pero en Palestina se hablaba griego koiné y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento está narrada y está escrita en griego koiné, ¿no? Entonces, si tú ves aquí griego, pues nos referimos precisamente a ese griego, ¿no? Entonces dice, en griego, paradosín significa transferencia, es decir, pasar de una mano a otra. Esta palabra
paradosín aparece 13 ocasiones en el Nuevo Testamento y 10 tienen una connotación negativa y solamente 3 versículos de ellos tienen una connotación positiva, que significan instrucción, ¿no? Y acá pongo los versículos o los textos en donde se aplica de forma positiva, ¿no? Que es Segunda de Tesalonicenses 3:6, Primera de Corintios 11, versículo 2 y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Entonces, el término de esta palabra paradosín o paradosis significa literalmente entregar o transmitir, pasar algo de mano en mano, así como decir de generación en generación. Pues si decimos de generación en generación, entonces antes pasó de mano en mano, entonces tú imagínate cuántas manos han pasado desde que nosotros tenemos la tradición de la interpretación bíblica. ¿Cuántas manos han pasado desde que nosotros tenemos el conocimiento de un lenguaje que nos ha traído la tradición interpretativa de un texto, ¿no? Entonces, en el mundo bíblico, este término implica transmisión de enseñanzas, transmisión de prácticas, transmisión de costumbres, y como te lo decía, de una generación a otra. Es muy importante que nosotros analicemos que este concepto de tradición no es malo en sí mismo y que tampoco por decir que aparece en la Biblia de forma negativa es algo que está mal escrito. No, no, no. Simple y sencillamente, en el concepto que nosotros tenemos de positividad y de negatividad, hoy en la actualidad, la palabra transmitir de mano en mano, pues no tiene esa acepción o esa connotación tan positiva, ¿no? Es decir, estas apariciones, que son 10 que aparece de forma negativa, pues denuncian tradiciones, ¿no? Es decir, cuando Jesús, cuando Pablo, cuando los apóstoles hablan de tradiciones, pues, por ejemplo, Marcos 7, versículo 8 dice, dejando el mandamiento de Dios. La gente deja el mandamiento de Dios y se aferra a tradiciones de hombres. Chequen cómo desde entonces ya la gente no interpretaba correctamente y prefería las tradiciones, hoy le podemos decir eclesiales, pero aquel momento le podemos decir las tradiciones judaizantes o las tradiciones judaicas o las tradiciones del pueblo, preferían eso a tener, a tener cuidado de observar los mandamientos de Dios. Hay otro que dice, cuidaos que nadie os engañe por medio de filosofías y de vanas sutilezas, según la tradición. Nuevamente volvemos a ver esto, el paradosis, o sea, la paradosis, la tradición de hombres. Es por esto que nosotros le damos el sentido negativo o la connotación negativa, no porque esté escrito mal, sino porque habla de que la gente, más allá de seguir la sana doctrina, la sana enseñanza, prefieren seguir vanas enseñanzas, prefieren seguir tradiciones humanas antes que cuidar el mandamiento, antes que checar si está habiendo engaño en aquello. Entonces, acá nosotros tenemos que revisar que la tradición se puede convertir, perdón, en un obstáculo para obedecer a Dios. Según Marcos 7 y según Colosenses 2:8, así nos lo deja muy claro. Está habiendo un obstáculo entre el hombre y Dios a causa de la sí obediencia o de la desobediencia. Entonces, acá tenemos que tener cuidado de que eso pase, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en este tipo de estructuras, cuando la gente sigue tradiciones más que verdades, se empieza a obstaculizar, pero sobre todo se empieza a caer en un error y ese error nos lleva a tener vivas tradiciones que han afectado a lo largo de la historia la religiosidad del ser humano, ¿no? Entonces, como la connotación positiva habla de enseñanzas recibidas de los apóstoles, es decir, la transmisión fiel del evangelio, las instrucciones legítimas dentro de una comunidad cristiana,
como segunda Tesalonicenses 3:6 que dice, apartaos de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que recibisteis de nosotros. Entonces, aquí ya claramente nos podemos dar cuenta que hay paradosín con connotación negativa cuando se sigue a los hombres, o paradosín positiva cuando se retienen, se conservan, pero sobre todo se defiende la tradición que ha sido transmitida por los apóstoles. Y sigue diciendo, os alabo porque retenéis, en 1 Corintios 11:2 dice, os alabo porque retenéis las tradiciones tal como las entregué. Segunda de Tesalonicenses 2:14 y 15 dice, para que conservéis las tradiciones que fueron enseñadas ya de palabra o por carta nuestra. Esto es bien importante porque si nosotros llegamos a analizar qué tradiciones eclesiales pesan más en mi iglesia y qué tradiciones bíblicas pesan más en mi iglesia, hoy podemos identificar claramente qué tradiciones eclesiales, es decir, emanadas de la iglesia, seguimos y qué tradiciones emanadas de la Biblia podemos seguir, pero sobre todo defender, porque a final de cuentas esto sería lo importante, que al conservarlas hacemos apología, es decir, defendemos nuestra fe y esta fe que ha sido transmitida desde siglos atrás, ¿no? Cuando la tradición es un instrumento para conservar y para transmitir la fe apostólica dentro de la fidelidad a Cristo y al Espíritu, esto da cohesión y da adherencia a la congregación. El resultado espiritual, pues obviamente es una tradición entregada por los apóstoles y cuando la tradición es de los hombres antes que de Cristo Jesús, pues entonces se puede caer en un falso legalismo, en una religión vacía, en una desviación de lo que se cree, más que en una tradición apostólica, ¿no? Y lo que nosotros hoy tenemos que revisar y defender es que precisamente nosotros estamos analizando cómo viene suscitándose el cristianismo desde el primer siglo hasta nuestras bases. En el tiempo de la Edad Media, pues muchas tradiciones se volvieron normas rígidas, algunas sin base bíblica. En el tiempo de la Reforma Protestante, Lutero criticó esas tradiciones humanas que oscurecían el Evangelio. En las iglesias actuales enfrentamos el riesgo de confundir costumbre con mandamiento. Eso es lo que tendríamos que evitar. Por eso ha sido importante hasta este momento comprender que hay tradiciones bíblicas y que hay tradiciones humanas. ¿Qué nos invita a nosotros hoy? Pues tenemos que pensar y llevarnos esta frase. La tradición no es enemiga de la fe, sino lleva a Cristo, pero se convierte en enemiga cuando reemplaza a Cristo. Esto es bien importante y es elemental. La tradición no es enemiga de la fe si lleva o si nos lleva a Cristo, pero se convierte en enemiga cuando reemplaza a Cristo Jesús. Bien, aquí vamos a hablar, está algo, algo ilegible, pero habla del primer texto que se escribe en hebreo y que habla de la palabra doctrina, ¿no? El término hebreo es lekaj y que esto significa algo recibido mentalmente. Ahora checa. Tradición es algo que se recibe de mano en mano, ¿sí? Y estábamos hablando del Nuevo Testamento. Ahora nos regresamos unos saltos para atrás y entonces dice,
Lekaj es algo recibido mentalmente, es decir, la doctrina en el Antiguo Testamento se recibía mentalmente. ¿Cómo podemos recordar esto? Pues vamos a Deuteronomio en el Shema y nos damos cuenta que dice, escucha Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Y le amarás sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, de toda tu alma, pero se lo vas a repetir esto a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando estés en casa, cuando salgas, cuando entres, al levantarte, al acostarte. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? Pues trajo como consecuencia que el israelita recibió esto mentalmente, es decir, no tenían la sana costumbre de analizarlo, simple y sencillamente lo aprendieron. Y esto es algo a lo que yo hoy te quiero invitar. Si tú y yo practicamos, es decir, estamos estudiando, practicamos el estudio, practicamos el conocimiento, nosotros tenemos que tener muy claramente que aprender de memoria hoy ya no es tan importante como tener conceptos sólidos basados en el conocimiento histórico, basados en la tradición normal, basados en la sana doctrina, es decir, en la sana enseñanza. Y esto va a tener como consecuencia que nosotros estamos creando un pensamiento crítico, es decir, sí me lo dijo, sí lo dice así, pero la realidad que estamos viviendo es otra. Por lo tanto, la forma de creer y de pensar en la antigüedad tendría y tiene que renovarse, es decir, tiene que pasar por el tamiz del tiempo y no puede ser lo mismo en aquel tiempo como en este tiempo. ¿Cómo le dirías el Shema hoy a tu hijo? Para empezar, no eres israelita, pero siguiendo con esto, sí necesitas y sí se necesita que tu hijo tenga una creencia, agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado y entonces, ¿cómo le platicarías, cómo le transmitirías esta necesidad de entender que en todo momento y a toda ocasión tenemos que recordar a Dios? Ya no le vamos a decir el Shema aplicó para el tiempo deuteronomista, ¿no? Entonces, esta tradición, esto recibido mentalmente, por ejemplo, es como una predicación. Tú vas a la predicación y escuchas y sales con un concepto, no sales aprendiéndote o, o qué tal que sí lo hagas, pero generalmente no salimos aprendiéndonos la predicación en su totalidad. Es más, tal vez tomamos el camión y a las 3 cuadras ya se nos olvidó, o tal vez bajamos el escalón de la iglesia o cruzamos la puerta de la iglesia y ya se nos olvidó, pero también hay hermanos muy loables que anotan, que escriben, que estudian y que después a la semana vienen y te dicen, oye, fíjate que predicaste la semana pasada de esto y escuché y leí y pregunté sobre esto. Ah, caray, qué bonito. Qué bonito porque entonces no solamente lo recibió mentalmente, sino que ahora lo pasó por el tamiz del conocimiento. Entonces, tenemos que resignificar esta parte, este término hebreo que tiene que ver con lekaj, transmitido mentalmente. Y obviamente que se transmite mentalmente la instrucción, la enseñanza, la doctrina, la persuasividad. Y creo yo que los israelitas trabajaron más en persuadir a alguien de rezar, de al mismo tiempo hincarse, de a la misma hora orar, que llevar a Dios en su corazón. Y entonces dice Deuteronomio 32:2, que es el primer versículo en donde aparece la palabra doctrina. Goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento. Quiero preguntarte y respóndetelo para tus adentros. ¿Sabes qué significa destilar? Y acá te voy a decir, mira, si nosotros tenemos un licor, ese licor, por ejemplo, fue destilado. Un aguardiente fue destilado, un licor fue destilado, un tequila fue destilado,
Un whisky fue destilado, un brandy fue destilado, un vino de mesa no fue destilado. Pero para destilar, haz de cuenta que nosotros tenemos una tina, lo que se le conoce como lagar en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, es decir, una vasija enorme llena de mosto. Ese mosto no es otra cosa sino que el jugo dulce de alguna fruta. En el caso del tequila te lo voy a comentar, el jugo dulce, el mosto es el jugo dulce del agave. Entonces viene la destilación. Tú tienes 100 litros de mosto o 100 litros de jugo dulce del agave, pero ya está muerto, es decir, ya dejó su alto nivel de azúcar y ahora tiene un alto nivel alcohólico. Y cuando tú lo llevas al destilador, obtienes tequila. Pero ¿sabes cuánto se perdió en ese inter? Se perdió el 90% de aquel jugo y solamente quedó el 10%. Entonces, destilar es quitar los sólidos en suspensión y no se destila una vez, se destila dos veces. El primer paso se llama destrozamiento y el segundo paso se llama refinamiento. Entonces, cuando la palabra destilar aparece en la Biblia, se refiere precisamente a esto que nosotros vemos en Juan 5:39. Escudriña las escrituras porque ahí hay testimonio. Escudriñar es ir más allá de estudiar, es investigar, es estudiar, es comprender, es tener un concepto nuevo, es, es traer la hermenéutica a este tiempo, es utilizar la exégesis para comprender lo que se nos dice. Eso es escudriñar. Así como en aquel tiempo se decía que el conocimiento del Señor llegaría como una destilación, es decir, como esas pequeñísimas gotas que traen vida, pues a un, a un destilado se le llama espirituoso. ¿Por qué? Porque solamente se obtuvo el espíritu, la parte más importante de aquella bebida. Entonces, cuando tú te remitas a Deuteronomio 32:2, entiende, revisa cómo tiene que ser entonces y cómo te tiene que llegar la enseñanza. Y la enseñanza viene de parte de Dios. Como Rocío, de esa manera te va a llegar el razonamiento. Clama a mí y yo te responderé y te haré comprender cosas que jamás te habías imaginado. Entonces, cuando nosotros estemos estudiando no solamente historia, sino cualquier materia, pues tenemos que poner ese énfasis, ese empeño en las cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Continuamos. El debate teológico. En la parte de ahí arriba no aparece, se ven esas letras incomprensibles, pero habla del debate teológico. Y esta no es otra cosa sino que la dinámica de construir la historia cristiana. ¿Qué es un debate teológico? Pues un debate teológico es el proceso mediante el cual la Iglesia a lo largo del tiempo ha examinado, ha discutido, ha definido sus creencias. El ejemplo que te daba era la plática o el discurso o la confrontación entre Pedro y Pablo, pero a lo largo de la historia, por ejemplo, no se creía que Jesús fuera divino, sino que era un ser creado. Nosotros hoy lo comprendemos como divino, como parte de la divinidad, como que Dios es Jesús y Jesús es Dios, pero todavía hacia los años 60 no teníamos esta comprensión. ¿Por qué hoy tenemos esa comprensión? Porque a lo largo de ese tiempo la Iglesia de Dios específicamente ha llegado a esta comprensión a través de un debate teológico. Un debate teológico de la generalidad del cristianismo es, por ejemplo, que el Espíritu Santo hubo una división en la Iglesia y aquí por esto se separó la Iglesia de Occidente de la de Oriente, porque la Iglesia de Occidente, es decir, la Iglesia romana, decía que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo también procedía del Hijo y le llamaron a esta palabra filioque, a lo que los de la iglesia copta o la iglesia ortodoxa
o la Iglesia de Oriente dijeron, no es cierto, el Espíritu de Dios procede solamente del Padre, no puede proceder del Hijo. Incluso, pues obviamente llegaron a este debate y la consecuencia fue un desacuerdo y entonces el Papa en turno, que no estaban de acuerdo tampoco los de la Iglesia de Oriente que hubiera Papa o que hubiera un líder máximo, sino que el líder máximo siempre tendría que ser Cristo Jesús. El Papa excomulga a la Iglesia de Oriente y los de Oriente excomulgan a la Iglesia de Occidente. Pero tú y yo hoy comprendemos que la Trinidad no es como nos la platicaron. O sea, que no hay uno que son tres y que no hay tres que son ninguno. Nosotros creemos y entendemos que Dios es el autor, creador de todas las cosas, Dios Padre. Nosotros creemos en Cristo Jesús, nuestro Redentor, y creemos en el Espíritu Santo, el Consolador, el cual nos recordará y nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo, y que es una promesa de Cristo Jesús una vez que Él ascendió a los cielos. Esos debates teológicos se han dado. Otro debate teológico, las simonías. ¿Qué son las simonías? Recordamos que en alguna ocasión un mago llamado Simón se atrevió a decir que cuánto costaba poseer el Espíritu Santo. Bueno, pues las simonías hoy se siguen dando y una simonía es que en las altas esferas del Vaticano se venden puestos. Hace poco platicaba con una persona que conozco y yo le decía que por qué se había salido del seminario y dijo, no es lo mío. Y le dije, ok, no es lo tuyo, pero ¿por qué tu hermano siguió en el seminario? Y él me decía, de ese personaje ni hay que hablar, me dice. Es nuncio, es nuncio apostólico en la India. Y entonces yo le pregunté, mi amigo se llama Frank, y le dije, oye Frank, ¿y cuánto gana? Y me dice, Rodolfo, en varias ocasiones ha rescatado a la empresa familiar. La empresa familiar son algunos restaurantes en Tequila, y estoy hablando de algunos, o sea, más de tres. Entonces yo pensé, ¿en cuánto asignarán el monto para ser parte de una nunciatura apostólica? Y le pregunté, ¿qué hace él? Y me dijo, mira, él es como el patrón de todos los sacerdotes en la India, pero él es el que lleva las relaciones políticas del Vaticano con la India. Pues casi nada. Entonces, llegar a esos puestos o ascender a esos puestos es por influencias y eso se le llaman simonías. Las simonías no están permitidas en la tradición cristiana. Otro debate teológico tiene que ver con el pago de las indulgencias. Las indulgencias, nosotros no creemos que somos salvos por méritos, es decir, la meritocracia es parte de un debate teológico y hoy nosotros comprendemos que somos salvos por gracia, ¿no? Entonces, hay tres momentos muy claves en los debates teológicos. Lo primero es la propuesta. ¿Quién es el libre pensador? ¿Quién es el pastor o quién es la comunidad que propone una nueva interpretación, un enfoque doctrinal sobre algún aspecto de la fe cristiana? Esta propuesta puede surgir por nuevos contextos históricos, por contextos culturales, por problemas pastorales, por problemas doctrinales o por dudas sobre las interpretaciones de las tradiciones actuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Arius propuso que el Hijo era una criatura y que no era eterno como el Padre. Originó este debate sobre la divinidad de Cristo que ya te lo platicaba. Entonces, la respuesta comunitaria, la iglesia responde colectivamente, por eso yo te puse hace rato la imagen de este campo de béisbol en donde o sea, toda la gente está a expectativa de ver qué pasa y si allá dentro del campo se están jugando con las normas, con las reglas adecuadas, ¿no?
Y aquí la comunidad tiene que ver mucho. La comunidad puede aceptarlo, la comunidad puede no aceptarlo, pero también, así como hay alguien que propone algo, hay alguien que se opone o que responde a ese algo, ¿no? Y el objetivo acá de un debate teológico no es atacar, sino es discernir sobre si la nueva idea es fiel o no conforme a las escrituras o al evangelio, ¿no? Eh, y en ese sentido, por ejemplo, tenemos resultados en el Concilio de Nicea en el 325, en donde se habla que Jesús es consustancial al Padre, es decir, que es de la misma esencia del Padre. Vienen muchísimas más determinaciones y tradiciones en ese Concilio de Nicea, pero en lo que a nosotros nos concierne como cristianismo, pues ahí se dijo que era de la misma sustancia, ¿no? Una idea teológica verdaderamente transforma la adoración. Es decir, si nosotros hoy comprendemos que Jesús es Dios y que Dios es Jesús, pues entonces, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros honramos, cuando nosotros obedecemos, estamos obedeciendo a la totalidad de la divinidad. No podemos separar a quién hacerle más caso al momento de obedecer o a quién no hacerle caso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son de la misma esencia. En el momento en el que tú y yo estamos viviendo, es un momento cristológico, es decir, Cristo Jesús es el centro de nuestra creencia, porque Él es nuestro Salvador. Pero cuando venga la segunda venida del Señor, vamos a esperar un momento en el cual nuestro Salvador entregue, entregue todo esto al Padre. Pero ahorita la figura central de nuestro culto es Cristo Jesús. Y en ese sentido nosotros tendríamos que comprenderlo. Si estuviéramos viviendo antes de Cristo, la figura central del culto sería simple y sencillamente Dios. Entonces, esta parte es algo que nosotros tendríamos que entenderlo, ¿no? Después de Nicea, después del concilio de Nicea, se integraron credos de la Iglesia Católica para proclamar ellos profundamente la creencia que ellos tienen, ¿no? Entonces, nosotros podríamos llevarnos este día hoy, esto, donde hay debate teológico honesto, hay una oportunidad para que el Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. Donde hay debate teológico honesto, hay oportunidad para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Voy a dejar de compartir. Estamos a 10 minutos de terminar la clase. Ya me excedí un poquito porque empezamos un poco tarde, pero antes de concluir, quiero preguntar si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. En este momento puede abrir su micrófono y participar. Bueno, por mi parte no, mi hermanito, todo muy claro, sí, muy interesante. Sí, es bueno, parte de su materia anterior, pues ahora sí nos dio mucha luz. Ah, Dios gracias, aprendimos. Bueno, yo en lo personal creo que aprendí un poco más y de lo que yo sabía. Prácticamente creo, todos, yo generalizo porque me doy cuenta que hay mucha ignorancia entre nosotros porque pues no se comparte la palabra de Dios como debiera. No hay ese conocimiento, como usted decía, real. Si hay cosas que se mezclan las tradiciones con lo que yo creo, con lo que yo pienso, y no nos vamos realmente a un estudio de la palabra de Dios, que es lo que nos hace ver realmente lo que Dios quiere que sigamos y que hagamos. Todo muy claro, mi hermanito. Muchas gracias. Pues vamos a despedirnos con una oración. Que el Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes en este día. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por estos momentos que tú nos has permitido de estudio.
agradezco, Señor, pero también te pido porque tú deposites en nosotros esta semillita para poder modificar nuestra forma de practicar, Señor, lo que creemos. Regálanos no solamente el interés para poder comprender mejor tu revelación, sino también, Señor, una vez que nosotros tengamos ese conocimiento emanado de tu Espíritu Santo, permitas que el denuedo, Señor, nos permita compartir esto con aquel que no lo sabe, que no lo conoce. Nuevamente te damos gracias, Señor. Nos depositamos en tus manos y permite que este sea un día de bendición para todos y cada uno de los alumnos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor nos bendiga. Amén. Pasa a ustedes. A usted pasa, hermanito. Bendecido día.